Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este foro técnico de la industria que se va a centrar en el seguimiento no invasivo del paciente trasplantado renal, combinando expresión génica y DNA libre, presente y futuro. La verdad es que estamos en una época en la que tenemos poca innovación o expectativa de innovación terapéutica de fármacos que vengan a modificar nuestros resultados, pero estamos en una época apasionante en el descubrimiento de biomarcadores. De hecho, ¿no?, el Congreso coincide ahora con una reunión, con el inicio de una reunión en Praga de la Sociedad Europea de Trasplante, que va a estar centrada en analizar el valor de los biomarcadores. Y aquí ahora vamos a tener la oportunidad de centrarnos en uno de esos biomarcadores que puede modificar nuestra actitud clínica y puede ayudarnos, por lo menos, a utilizar mejor la inmunosupresión que tenemos disponible. Sin más, vamos a dar comienzo al foro. María Paula Gómez Gómez, que es directora médica de Eurofins, va a introducir el foro de forma breve. Buenas tardes a todos y voy a ser muy breve, de verdad. Yo solamente quiero daros la bienvenida nuevamente y agradeceros, por supuesto, por estar esta tarde aquí y poder discutir dentro de la siguiente hora algo que yo sinceramente creo va a cambiar el futuro del seguimiento de los pacientes trasplantados renales. Esto no me voy a extender en esto porque lo vamos a discutir. Yo solamente os quiero contar en 4 diapos quiénes somos, quién es Eurofins. Seguramente para alguno de vosotros es conocido, en España nos conocen Eurofins Megalab, pero bueno, de acuerdo a cada país ya vamos a ver que tenemos diferentes nombres asociados. Somos una empresa de biotecnología, no somos farma, somos de biotecnología, que estamos desde 1987 y podéis ver que bueno, tenemos una red de empresas, de 1000 empresas por todo el mundo, estamos presentes en 50 países, con alrededor de 900 laboratorios, más de 200.000 métodos de laboratorios validados. No es solamente laboratorio básico, sino también, como estamos viendo en este simposio, pues son laboratorios más especializados, como es la expresión génica y el DNA libre, y más de 450 millones de pruebas de laboratorio al año. Este es un mapa de estos que llaman de calor, simplemente para de nuevo mostraros que estamos no solamente en toda Europa, también en Estados Unidos actualmente, o realmente la línea de diagnóstico en trasplantes, o todo este tema de expresión génica y DNA libre, el laboratorio que desarrolló la técnica se encuentra en Estados Unidos y ahora la estamos transfiriendo a Europa, bueno, Sudamérica, Asia, y deciros que os podemos acompañar en todo el viaje, en todo el ciclo de donación-trasplante, no solamente en la parte de trasplante, sino también en la donación, con todo lo que es el screening del donante, el tipaje. Esto en Estados Unidos ya lo hacemos al 60% de las Organ Procurement Organization allí, pero también podemos hacer los test de enfermedades infecciosas, citomegalovirus, becavirus, adenovirus. También nos podemos acompañar en la parte de optimización al tratamiento con la resistencia antiviral del citomegalovirus, midiendo los niveles de inmunosupresión o la monitorización de medicamentos antifúngicos, y por último, y por lo que estamos hoy aquí en día, la parte del rechazo, no solamente la parte de respuesta inflamatoria y apoyando en la parte de respuesta inmune con paneles de inmunidad T-cell y de función de células natural killer, sino también lo que vamos a hablar hoy, que es el DNA libre del donante en el receptor y la expresión génica, que combinando los dos, durante las presentaciones vamos a ver que hay la opción de tener el DNA libre, que es el TRAC, la expresión génica, que su nombre comercial es TrueGraph, o la combinación de los dos, cuyo nombre comercial es OmniGraph. Y aquí paro yo porque lo más importante es lo que está por venir. Gracias. Muchas gracias, Paula. Pues ahora damos la bienvenida a una persona bien conocida en el mundo del trasplante, el doctor Bestar, actualmente jefe de servicio de nefrología en el Hospital Vall d'Hebron y con una extensísima experiencia clínica y investigadora, y aún más en el campo inmunológico, y yo creo que la persona ideal precisamente para ponernos en el marco de estos nuevos biomarcadores y su oportunidad de uso en el trasplante. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Gracias a Eurofins por la amable invitación.
Y también me gustaría daros las gracias un poco por habernos dado la oportunidad de haber hecho estos trials, ¿no? De forma totalmente independiente, ¿no? Creo que esto es uno de los valores más importantes, al menos para nosotros, ¿no? Y poder de alguna manera haber podido nosotros haber desarrollado en colaboración con todos los centros, en este caso de Barcelona, ¿no? Estos dos estudios, ¿no? y que tanto el doctor Dickman como la doctora Sellares os enseñaremos, ¿no? Y un poco datos preliminares, pero que creo que esto pone en valor un poco vuestras ganas de tirar adelante este campo, ¿no? Estos son mis conflictos. Nada, como contaba la doctora Crespo, ¿no? Al principio, ¿no? Creo que estas dos fotos creo las tenemos todos interiorizadas, ¿no? La primera es pues que la supervivencia del injerto pues ha mejorado, pero no probablemente lo que hubiéramos deseado, ¿no? Todos, ¿no? Y luego esta foto, ¿no? Un poco evolutiva, ¿no? De cómo la industria, ¿no? Ha ido desapareciendo, ¿no? Desafortunadamente del ámbito del trasplante de órgano sólido y renal. En estos últimos años, ¿no? Y esto probablemente que es nos impacta, ¿no? Muy directamente, ¿no? Puede ser un challenge, ¿no? Y se puede revertir, ¿no? Para intentar que la industria biotecnológica pues, entre, ¿no? Y nos ayude un poco a mejorar, ¿no? Y a redefinir o a refinar, perdón, diferentes fenotipos de pacientes, ¿no? Que no tenemos actualmente manera, ¿no? De diferenciar y que damos tratamiento a todos igual, los manejamos de una forma muy similar y por tanto puede ser una muy buena oportunidad en este sentido para desarrollar tecnología, etcétera, ¿no? Y en el campo de los biomarcadores está claro, ¿no? Esto simplemente es la definición de biomarcador, ¿no? Que da la WHO, ¿no? Que simplemente se atribuye a cualquier sustancia o estructura, ¿no? Que podemos medir de algún modo, ¿no? Y que nos traduce la evolución de un proceso patológico en nuestro caso, ¿no? Pero de forma muy importante también se define cómo puede variar con el efecto del tratamiento. Es decir, que este biomarcador, a pesar de darnos un poco información de la evolución clínica o el proceso molecular de una enfermedad, también nos puede o nos debe traducir cómo puede cambiar la enfermedad si la tratamos de forma correcta, ¿no? En trasplante, ¿por qué necesitamos o qué tipos de biomarcadores necesitamos o de alguna manera queremos disponer en nuestras manos, ¿no? Pues una, para mejorar el conocimiento fisiopatológico, en este caso de la aloinmunidad, ¿no? Estamos en trasplante, conocer mejor lesiones histológicas del injerto, infecciones determinadas, es decir, conocer todavía más, ¿no? El proceso de la respuesta aloinmune que sufren nuestros pacientes, ¿no? Puede ser también una herramienta no invasiva, ¿no? Que nos ayude a diagnosticar el proceso o la evolución del trasplante sin necesitar de herramientas invasivas, como en nuestro caso es obviamente la biopsia. Por tanto, es un marcador diagnóstico. Puede ser un marcador prognóstico en el que realmente nos influya o nos diga cuál es la historia natural de esa enfermedad si nosotros no intervenimos terapéuticamente en el paciente. Y puede ser también un biomarcador predictivo, es decir, que nos informe del cambio que sucede si tratamos esa enfermedad. Por tanto, tenemos varios aspectos, ¿no? Que no todos los biomarcadores nos van a informar, ¿no? Y probablemente tengamos que combinar diferentes marcadores biológicos, ¿no? Y que nos informen de estos 4 puntos distintos, ¿no? Y un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, son los anticuerpos donante específicos, ¿no? Que probablemente es el único biomarcador que disponemos actualmente. Y realmente si vamos a estos 4 puntos, ¿no? Vemos cómo se comporta, ¿no? Gracias a los DSA, ¿no? Hemos podido caracterizar mejor lesiones histológicas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lesiones agudas vasculares que eran típicamente mediadas por rechazo celular, ahora sabemos que algunas, si son DSA y tienen C4D, pueden ser mediadas por anticuerpo, por tanto nos ha permitido entender la fisiopatología concreta de la enfermedad. Desde el punto de vista prognóstico también sabemos cómo influye en el outcome del trasplante, pacientes que tienen anticuerpos pretrasplante o post-trasplante, simplemente por este hecho, de forma independiente, ejercen un papel prognóstico. Y respecto al Sin embargo, el papel diagnóstico, es decir, un paciente con función renal estable, si hiciéramos una biopsia, como mostraba este trabajo muy interesante, simplemente el 40% de pacientes tienen
lesiones histológicas. Por tanto, desde el punto de vista diagnóstico, en el momento de lesión histológica, no, como ves, no es tan potente. Y desde el punto de vista predictivo, respuesta al tratamiento es relativamente malo. Es decir, cuando tratamos un rechazo humoral, ¿no?, volvemos a mirar el DSA, pero no estamos seguros si la lesión histológica ha desaparecido o no, porque muchas veces el DSA persiste en el tiempo. Por tanto, veis la complejidad de un biomarcador y típicamente el único que disponemos nosotros, ¿no? Pero la realidad es mucho más cruda, ¿no?, porque estos son un poco las herramientas que utilizamos, ¿no? Es decir, medimos funcionalmente los injertos en los diferentes ámbitos de trasplante de órgano sólido, creatinina, función hepática, función pulmonar, función cardíaca, y finalmente casi siempre vamos abocados a realizar un procedimiento histológico y ver realmente la estructura parenquimatosa, que es lo que nos traduce. Pero todos ellos son relativamente poco sensibles y específicos de la enfermedad, ¿no? La creatinina puede subir por cualquier proceso, nefrotoxicidad, infección, rechazo. No nos ilustra muchas veces la evolución natural de la enfermedad. Es invasiva, la biopsia es invasiva, tiene relativamente mala reproducibilidad, ¿no?, entre patólogos. Y tampoco nos permite muchas veces conocer la respuesta al tratamiento, ¿no? Y esto, de alguna manera, nos ilustra la complejidad del por qué todavía no tenemos biomarcadores, ¿no?, en una era, como comentamos anteriormente, tecnológica, ¿no? Es decir, tenemos, en el caso del trasplante renal, múltiples productos biológicos donde podemos ir a evaluar cambios en el paciente, ¿no? Tenemos tecnologías brutales de high throughput, ¿no?, de gran capacidad diagnóstica, diferentes niveles biológicos, transcripcional, proteómico, funcional, pero todo esto hay que validarlo, ¿no? Tenemos que pasar con una validación interna, tenemos grupos iniciales de discovery, tenemos validaciones por bootstrapping, tenemos que validarlo externamente, ¿no?, confirmar que lo que se ha observado en un grupo determinado de pacientes lo validamos de nuevo en grupos externos, y a partir de ahí necesitamos ir a las agencias reguladoras, ¿no? Y por tanto muchas veces pasar por un trial randomizado o no, y que las agencias lo aprueben y conseguir el reembolso. Por tanto, que un biomarcador desde el punto de vista del inicio del desarrollo del investigador llegue a nuestras manos es francamente muy complejo, no solo por el proceso, sino para validar su veracidad en cuanto a la información que obtenemos del inicio, ¿no? Y yo creo que es muy importante diferenciar dos tipos de biomarcadores. Uno, porque esto nos da la información de cómo utilizarlos en la práctica clínica y de qué manera podemos utilizarlos desde el punto de vista del manejo de nuestro paciente. Podríamos etiquetar el primer grupo de biomarcadores, que son aquellos que nos permiten detectar una lesión del injerto de forma muy precoz, mucho antes que los elementos funcionales, ¿no?, los instrumentos funcionales que tenemos, ¿no?, o bien aquellos que nos permiten conocer cómo es el mecanismo de lesión de la enfermedad, la respuesta a lo inmune. Por tanto, son dos conceptos muy diferentes que cada biomarcador puede informarnos de un grupo, de una información concreta respecto a otra, ¿no? ¿Y qué diferencias hay, no? Pues aquellos biomarcadores que son no invasivos, ¿no?, y en principio nos pueden detectar una lesión subclínica, en este caso del injerto, son muy poco específicos, casi siempre se alteran cuando hay cualquier tipo de alteración en el parénquima, suelen tener un valor predictivo negativo elevado, es decir, nos permite descartar que haya una alteración en el parénquima, pero no el diagnosticar. Pueden utilizarse como predictivos, es decir, si ha habido una respuesta cuando hemos hecho una intervención terapéutica, y entonces su utilidad clínica en estos biomarcadores puede ser precisamente, pues, a partir del valor predictivo negativo muy elevado, evitar hacer biopsias iterativas que no nos aporte absolutamente ningún beneficio o información, ¿no? Puede ser útil en trials, por ejemplo, de minimización, en el que queremos saber de forma muy precoz si hay algún tipo de lesión cuando hacemos una intervención que consideramos agresiva, ¿no?, que podemos poner en riesgo el injerto, pero no es ideal para nada para hacer o plantear un trial con una nueva molécula, porque si este
biomarcador se altera, ya llegamos tarde, quiere decir que este injerto ya tiene lesión. En cambio, los biomarcadores que nos marcan la respuesta o que nos permiten conocer la susceptibilidad inmunológica en el campo del trasplante de cada paciente, pues sí que nos permite utilizarlos en este caso para personalizar la inmunosupresión. Si un paciente tiene una susceptibilidad determinada pues a tener una respuesta halogénica donante específica muy alta, probablemente este paciente no debemos minimizarlo o bien lo contrario. Por tanto, como veis, la información que nos dé cada biomarcador es muy distinta y la podremos aplicar en determinadas situaciones diferentes, ¿no? Tenemos múltiples biomarcadores, no voy a entrar en ellos, ¿no? Simplemente digamos los que nos permiten conocer lesiones de forma muy rápida y sin alteración de la función renal, pues son las citoquinas urinarias, el cell-free DNA, algunos cambios proteómicos en la orina y los de la susceptibilidad inmunológica, entre ellos los anticuerpos donantes específicos y los transcriptos a nivel de sangre periférica. Podrían considerarse que la señal que captamos en sangre periférica puede ser por una activación aloinmune o simplemente por la inflamación que ocurre si hay un rechazo, ¿de acuerdo? Por tanto, podrían estar mezclados en ambos casos. ¿Qué ocurre? Que la práctica mayoría de estos biomarcadores se ha desarrollado en estudios unicéntricos, estudios retrospectivos con muy poca validación externa. Han sido reproducidos de forma muy limitada y de forma ciega, ¿no? Por investigadores o clínicos distintos, ¿no? Entrando simplemente en el cell-free DNA, sabéis que es la detección en plasma de fragmentos de DNA, ¿no? Del donante, y básicamente los estudios largos, ¿no? Prácticamente el DART sobre todo, o el Almiral, lo que nos ha permitido conocer es que nos permite descartar, ¿no? Es decir, un valor predictivo negativo de que haya inflamación en el riñón, muy inespecífica, cualquier tipo de inflamación en general, pero particularmente lo que más tiene capacidad de detectar es el daño endotelial, por tanto el daño mayoritariamente, como veis, de rechazo en este caso, mediado por anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero con el problema que otras causas que causen inflamación en el injerto también pueden producir liberación de fragmentos de DNA. Nos ha permitido en algún trabajo mejorar un poco la determinación de los daños estructurales del injerto. Pacientes sin anticuerpos con cell-free DNA parece que a nivel transcripcional ya tienen un perfil de rechazo humoral, por tanto es muy fino en detectar este daño endotelial y fundamentalmente mediado por anticuerpos. Esto se puede detectar mediante la fracción del DNA o la cuantificación total del DNA libre, y esto mejora de alguna manera el valor predictivo positivo cuando utilizamos únicamente este marcador. Por tanto, un valor predictivo negativo muy elevado, un valor predictivo positivo muy bajo, es decir, cuando tenemos un cell-free DNA elevado no quiere decir que tengamos rechazo, puede ser que sí o puede ser que no. Pero si lo tenemos negativo es muy improbable que haya cualquier tipo de daño, sobre todo endotelial, a nivel del injerto. Está aprobado, sabéis que hay 3 tipos diferentes comerciales, no en Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Y finalmente lo que tenemos son los transcritos en sangre periférica. Esto ha sido siempre ha habido un interés enorme en la comunidad científica, ¿no? Intentar capturar señales de inflamación o de respuesta inmune activada en nuestros pacientes, ¿no? Y un caso claro, paradigmático del problema y la dificultad de detectar estas señales, estas firmas, ¿no? Fue el KSOR, ¿no? Que se desarrolló en 2013-2014 por el laboratorio de Mini Sarwal, con unos valores predictivos negativos y positivos muy elevados, pero cuando se intentó validar fuera de su laboratorio, en un centro totalmente distinto, multicéntrico, totalmente ciego, como veis, el valor predictivo desapareció. De ahí un poco la importancia de poder validar de forma externa y ciega estos biomarcadores, ¿no? Hay múltiples biomarcadores genéticos, que no entraré en ello, gracias a la tecnología de secuenciación de RNA, que están todavía en fases de desarrollo, pero quizá el que tiene más literatura y más experiencia es el TrueGraph, que fue desarrollado exclusivamente para el rechazo subclínico. Es decir, los cambios genéticos transcripcionales en sangre periférica fueron evaluados con un grupo Discovery de pacientes con función renal estable y
estaba muy enriquecido con lesiones celulares, ¿de acuerdo? Entonces, fue desarrollado en 2 cohortes, en el CITO-09 y en una validación en Northwestern de 253 y 129. Y como veis aquí, lo que encontraron los investigadores es un valor predictivo negativo, de nuevo muy elevado, para rechazo subclínico celular. Su validación bajó, como siempre ocurre, pero aún así se mantuvo con unos valores alrededor de 80%, ¿no? Fue interesante en este estudio ver que los composite endpoints que habían hecho en futuro, es decir, pacientes que a los 3, 6 o 12 meses de biopsias de protocolo, los pacientes que tenían un bajo grado, es decir, una excellence de low risk del biomarcador, no se traducía en peor pronóstico en forma de novo DSA o graph o deterioro de la función renal, ¿no? Este biomarcador se ha ido refinando en los últimos años con otras cohortes, utilizando PCR, más genes, un algoritmo de inteligencia artificial distinto que ha permitido de alguna manera mejorar el valor predictivo positivo. Y finalmente los autores, y terminando, pensaron que para mejorar el valor predictivo positivo, que es el que no tenemos, ¿no? Tenemos constantemente el valor predictivo negativo, es decir, descartamos lesión, fue el mezclar o combinar 2 biomarcadores en un mismo paciente, ¿no? Y aquí veis un poco las diferencias entre el gene expression para TCMR, ¿no? En su clinical rejection, ¿no? De 0,81 y 0,84 para cell-free DNA. Entonces, cuando combinaron en un mismo paciente tanto el cell-free DNA como el cambio transcripcional genético, veis cómo la capacidad de diagnosticar rechazo aumentó de 0,75 a 0,81, es el valor predictivo positivo, que es el que tenían muy bajo, mejoraba de algún modo prediciendo el diagnóstico fundamentalmente tanto rechazo humoral o celular, ¿no? Por tanto, un valor predictivo negativo muy elevado, un valor predictivo positivo relativamente bajo, porque puede mejorarse si combinamos estos 2 biomarcadores, ¿no? Nos permite descartar de nuevo, otra vez una aproximación de descartar proceso inflamatorio agudo. Y, muy importante, ¿no? Se ha desarrollado en pacientes con función renal estable, ¿no? La lógica diría que podría utilizarse también con disfunción, pero esto no está, digamos, probado o realizado con disfunción del injerto. Por tanto, y para terminar, tenemos varios biomarcadores, cada uno con información distinta, predictiva o prognóstica. Lo que necesitamos es un biomarcador, de alguna manera, que se junte, ¿no? Y que nos traduzca una información tanto predictiva como pronóstica para poder entender qué manejo, ¿no? Y qué intervención debemos hacer. Y fundamentalmente lo que sí que necesitamos es trials, ¿no? Prospectivos, a ciegas, ¿no? Con poblaciones totalmente distintas, ¿no? Enriquecidas con prevalencias de rechazo distintas a las que han sido testados o desarrollados en el Discovery Set en estos laboratorios. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Espero que tengamos unos minutos al final de la sesión para que podamos discutir diferentes aspectos todos juntos. Ahora va a participar el doctor Fritz Dickmann, responsable de la unidad de trasplante renal del Hospital Clínic de Barcelona, y va a hablar de la dinámica de biomarcadores en trasplante combinado renal y hepático, que es un trasplante de mayor riesgo inmunológico probablemente. Muchas gracias y es un gran placer estar aquí y también gracias por poder pisar terreno nuevo, porque estamos utilizando técnicas ahora también en el trasplante de páncreas, que es algo bastante novedoso, y me gustaría dar las gracias también a Eurofins por tener esa oportunidad y por utilizar la tecnología en realmente un entorno de real life en estos pacientes. Es importante ver que realmente estamos hablando de un número modesto de trasplantes que estamos haciendo en toda España, y yo creo que todo lo que vemos ahora hay que interpretarlo en ese sentido, que estamos hablando de grupos de 30, 40, 75 pacientes, y que esto hay que verlo un poco en este contexto. ¿Qué hemos hecho? Hemos evaluado la dinámica de cell-free DNA después del trasplante de páncreas,
Y otra vez hay que saber que la mayoría de estos pacientes se trasplantan de riñón y páncreas a la vez. Entonces estamos tratando con 2 órganos. Podemos tener rechazos de los 2, podemos tener un rechazo en un órgano o en el otro. Entonces aquí hay todo un campo de investigación todavía abierto para poder refinar esas tecnologías y para la interpretación. Y queremos explorar la correlación entre el cell-free DNA y el rechazo en el páncreas y también entre la expresión génica y el rechazo en el páncreas. Y hemos mirado de manera longitudinal y prospectiva los trasplantes de páncreas, la gran mayoría de ellos de riñón y páncreas a la vez, entre 2017 y 2019. Y en nuestro centro hacemos biopsias de protocolo a las 3 semanas y a los 12 meses post-trasplante de páncreas y, por supuesto, hacemos biopsias por indicación. Esto no es el caso en todos los centros del mundo. En muchos centros no se hacen biopsias de páncreas y yo creo que también esto es quizás una diferencia y aquí esto es uno de los motivos por qué necesitamos biomarcadores para realmente tener más herramientas, quizás para la indicación, la biopsia, para su interpretación o también en un futuro quizás para guiarnos en el tratamiento. Si miramos la cell-free DNA en el trasplante de páncreas, la dinámica en el tiempo, esto es aquí en el momento 0, ¿no? Que nos sorprende que luego, justo después del trasplante, tenemos un porcentaje muy alto, que luego con el tiempo y relativamente rápido se baja a valores que podríamos decir valores que nos dan o que nos deberían dar una cierta tranquilidad. Y lo que es interesante es que no hay una correlación entre cell-free DNA y diferentes características del donante o del manejo, como puede ser el tiempo de isquemia, como puede ser el índice de masa corporal, por ejemplo. Y si miramos la dinámica en nuestros pacientes y aquellos que han tenido eventos, que vemos que sí que hay una señal en el momento de tener un rechazo, ¿no? Aquí en esos casos parece que hay movimiento y también esto puede ser un rechazo tardío como más de 200 días en el post-trasplante. Entonces aquí, por lo menos en eventos individuales, parece que hay una señal. Y si miramos qué puede detectar este biomarcador, vemos que quizás hay más señal en aquellos pacientes que tienen un rechazo mediado por anticuerpos. Esto coincide de alguna manera también con los resultados que hemos visto en riñón. Pero también aquí hay una señal en el rechazo mediado por células T. Si miramos la curva ROC y vemos que tenemos un valor predictivo negativo de un 69% y positivo predictivo de 86%. ¿Cuáles son los biomarcadores con que trabajamos habitualmente? Normalmente no vemos alteraciones de la glucemia en el rechazo agudo incipiente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con amilasa, con lipasa, que son los biomarcadores clásicos en el rechazo de páncreas, y aquí vemos que la lipasa parece ser un poco mejor que la amilasa. Y aquí son las curvas ROC de estos biomarcadores clásicos, que para la lipasa no está mal, ¿no? Y si miramos el True Graph en el trasplante de páncreas, la expresión génica, vemos que en nuestras biopsias, en 75 biopsias, vemos que en aquellos pacientes que no tienen rechazo en la biopsia,
¿no? Tenemos un valor predictivo negativo de 86% y una especificidad de 83% y un valor predictivo positivo de 68%. Y aquí hay que diferenciar que algunos son biopsias en pacientes de riñón páncreas simultáneo y luego biopsias de lo que está de páncreas after kidney, que suelen tener más riesgo de rechazo en general. Si miramos la clasificación Banff y el TrueGraph, parece que en aquellos pacientes que tienen un rechazo mediado por células T un poco más avanzado, aquí la señal TX es Transplant Excellence, entonces no hay señal, y no TX quiere decir que hay una señal de un daño, de un posible rechazo, ¿no? Entonces aquí un rechazo más avanzado da claramente más señal en esto, y aquí a la derecha vemos aquellas biopsias excluyendo biopsias de seguimiento, que en nuestros pacientes después de un tratamiento solemos hacer biopsias de seguimiento. Si miramos TrueGraph en combinación con amilasa y con lipasa, es predictivo de una alteración de amilasa y de lipasa. Otra vez aquí parece que la lipasa es el mejor parámetro, ¿no? Y combinando esto, lipasa y rechazo, podemos ver que aquellos pacientes que tienen en el TrueGraph señal de Transplant Excellence y que tienen una lipasa en rango por debajo del umbral o en rango normal, son aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad de no tener rechazo, y aquellos pacientes que tienen una señal en el TrueGraph de no Transplant Excellence y una lipasa más alta, aquí es más dispersa. Y si miramos esto en el grupo de pacientes señal de Transplant Excellence, en aquellos pacientes que tienen una lipasa por debajo de 3 veces la alteración, 3 veces la normalidad, vemos una señal, una clara tendencia a TrueGraph, pero aquí si nos movemos en el grupo con lipasas muy altas, parece que la señal no es tan decisiva, teniendo en cuenta que otra vez estamos hablando de números muy pequeños, ¿no? Y si nos concentramos aquí en este grupo con lipasas no extremadamente elevadas, vemos que otra vez tenemos un valor predictivo negativo. Aquellos que tienen Transplant Excellence, esto coincide con no tener rechazo en la biopsia, ¿no? Y aquí vemos que tenemos un valor predictivo negativo de 80%. Y estos son solo en riñón páncreas simultáneo. Otra vez, aquellos pacientes que no tienen rechazo, tenemos un valor predictivo negativo de un 80%, pero de positivo de 50, un poco más de 50%. Si solo miramos for cause, ¿por qué hacemos esto? Porque es una población que tiende a tener más riesgo, ¿no? Pensamos clínicamente que hay alguna cosa que no va bien, entonces es un grupo de riesgo elevado, y aquí mejora la performance del test. Valor predictivo negativo 90% y predictivo positivo de 77%. ¿Qué pasa si combinamos los dos tests? Aquí otra vez si tenemos un grupo, ¿no? Aquí tenemos el grupo que está por debajo del umbral en cell-free DNA y tiene Transplant Excellence, y si incluimos la variable biopsia aquí, este es el grupo que nos da tranquilidad, ¿no? Aquí son aquellos pacientes
que no tienen señal en ninguno de los dos tests, y es el grupo que en principio aquí no necesitamos biopsiar, ¿no? Y aquí otra vez incluimos el valor lipasa y lipasa con una elevación de hasta 3 veces el valor normal, y aquí tenemos un valor predictivo negativo de un 84% y predictivo positivo de un 56%, ¿no? Aquí vemos que en la situación de real life, sobre todo, nos ayuda a diferenciar a aquellos pacientes que no necesitamos biopsiar, y que esto es un hallazgo muy importante, especialmente en la situación de páncreas, en que la biopsia puede costar bastante, o la indicación puede costar bastante. Podemos concluir que la cell-free DNA, el incremento post-trasplante muy precoz, es algo bastante normal y fisiológico hasta un cierto punto, que no coincide con los factores clásicos de riesgo, como edad, como índice de masa corporal y también como tiempo de isquemia. Y podemos concluir que en los casos individuales el incremento en la dinámica, en el seguimiento de la cell-free DNA sí que coincide con episodios de rechazo. El cell-free DNA tiene un valor predictivo positivo de un 86% y una especificidad de un 93% para el diagnóstico del rechazo del páncreas en este grupo, y el TrueGraph tiene un valor predictivo negativo de un 86%. Hay bastante investigación por hacer, ¿no? Realmente tenemos que explorar más la combinación de ambas técnicas, la combinación con biomarcadores más clásicos como lipasa amilasa, pero también por ejemplo, con anticuerpos anti-HLA. Y además tenemos que diferenciar y poder buscar señales que nos ayudan a diferenciar entre rechazo de riñón y rechazo de páncreas. Y en aquellos pacientes que reciben un páncreas después del riñón, donde tenemos 2 donantes distintos. Entonces aquí tenemos un lío de señales que es importante tenerlo en mente, y tenemos un campo de investigación tremendo para aclararlo. Y una pregunta que también nos interesa mucho es ¿hasta qué punto puede ser predictivo para el pronóstico? Estos biomarcadores tienen un valor predictivo para el pronóstico a medio y a largo plazo. Con esto, muchas gracias por la atención. Muy bien, pues por último contamos con la doctora Sillares, con Joana Sillares. Es un privilegio contar con ella, también perteneciente al grupo de Vall d'Hebron, que ha liderado un estudio muy interesante. Acabamos de asistir a la presentación de datos también pioneros en trasplante riñón-páncreas, y este estudio es pionero en real life en trasplantados españoles, y pues los primeros datos recién salidos, preliminares. Es un estudio que está todavía ongoing en su análisis, y contamos el privilegio de que Joana nos los cuente. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Eurofins la invitación por presentar este estudio. Este estudio, el objetivo principal de este estudio es evaluar la capacidad de TrueGraph, de expresión de transcriptos en sangre periférica mediante TrueGraph y DNA libre mediante TRAC, para el diagnóstico de rechazo agudo tanto en biopsias de protocolo como en biopsias de seguimiento en pacientes portadores de un trasplante renal, y evaluar su capacidad predictiva en un escenario de práctica clínica real life. Entonces, es un estudio transversal, es un estudio multicéntrico en el que han participado las 5 UTRs de Barcelona, y es un estudio en el que pues incluimos todas las biopsias de pacientes consecutivas, incluyendo las 2 de protocolo y de seguimiento, desde diciembre del 2021 hasta octubre del 2022. Las biopsias de protocolo se obtuvieron entre los 3 y 6 meses,
y entre los 12, 24 y 60 meses, esto en función de la política de cada centro. Antes de cada biopsia, tanto por indicación como por protocolo, pues se sacaba una muestra de sangre y se midieron determinaciones tanto para TrueGraph como para TRAC. Quiero decir que estos resultados son preliminares. Como podéis ver, el estudio, el reclutamiento se acabó en octubre del 2022, es decir, hace menos de un mes, con lo cual los últimos pacientes pues, se han introducido recientemente. Es por esto que no disponemos de todos los datos para hacer el análisis y por lo que hoy solo voy a presentar la parte de DNA libre y dejaremos la de TrueGraph para más adelante. Este es el flowchart del estudio. Se incluyeron un total de 310 pacientes. 38 pacientes los hemos excluido porque no tenemos histología. Nos quedan 272 pacientes, de los cuales 232 pues, tienen alguno de los dos biomarcadores. 176 pacientes tienen los dos, 197 TrueGraph y 211 TrueGraph y 197 TRAC. Estas son las características de nuestra población. Los pacientes, bueno, tenemos 272 biopsias, 170 biopsias eran biopsias de protocolo, 112 de indicación clínica y como veis los pacientes que se sometieron a biopsias por indicación eran un poco más jóvenes. A nivel de tratamiento, los pacientes con biopsias de indicación clínica fueron más frecuentemente inducidos con timoglobulina, mientras que los pacientes con biopsias de protocolo se indujeron más frecuentemente con basiliximab, lo cual, pues, si lo pensamos, tiene sentido porque seguramente aquellos pacientes que obtuvieron una biopsia por indicación pues eran pacientes que a priori seguramente tenían más riesgo, por eso fueron inducidos con timoglobulina. Y a nivel del tratamiento de mantenimiento, pues el tratamiento más frecuente fue el de tacromicofenonato y corticoides y fue más frecuente también en las biopsias de protocolo. No hubo otras diferencias significativas entre los dos grupos. En cuanto a la distribución de los diagnósticos en las biopsias que encontramos, tuvimos un total de 105 biopsias totalmente normales, sin ninguna patología, la mayoría de las cuales, pues, obviamente, y como os podéis imaginar, pues, eran pacientes con biopsias de protocolo. En cuanto al diagnóstico de rechazo, tuvimos un total de 61 pacientes con diagnóstico de rechazo y esto lo encontramos más frecuentemente en pacientes con biopsias por indicación clínica, sobre todo a expensas de que había una mayor frecuencia, una mayor proporción de pacientes con rechazo humoral en este grupo. En cuanto a los pacientes que tuvieron rechazo celular en la biopsia, fijaros que los eventos que tenemos aquí pues, no son muy altos, es decir, tuvimos únicamente 11 pacientes con rechazo celular, que confiere el 4% de la población, y esto será importante tenerlo en cuenta para la interpretación de los resultados. En cuanto al diagnóstico de cambios borderline, pues tuvimos 23 pacientes y la distribución fue similar entre los dos grupos. Y si nos vamos ya a los pacientes en los que ni la biopsia era normal ni tenían rechazo, que habían otros diagnósticos, vemos que tenemos pues pacientes con nefropatía por BK, pacientes con glomulofibrosis recurrente, pacientes con necrosis tubular aguda, la frecuencia de la cual fue mayor en pacientes con biopsias por indicación y otros diagnósticos, con lo cual es una representación bastante fidedigna, ¿no?, de lo que nos encontramos en la práctica clínica diaria. Teniendo en cuenta las otras variables, pues, como es lógico, pues, los pacientes, respecto al tiempo post-trasplante, pues, los pacientes por indicación tuvieron un tiempo pues, más largo. El DSA en el momento de la biopsia fue más frecuentemente encontrado en los pacientes con biopsias por indicación y, como es lógico, pues, la creatinina fue peor en los pacientes pues, que tenían evidentemente disfunción y por eso se biopsiaron. Ahora voy a presentaros los resultados de DNA libre medido a través de TRAC. Primero presentaré los resultados de todas las biopsias y luego las desglosaremos entre biopsias por indicación clínica y protocolo. Si vemos aquí la medición de la fracción de DNA libre en estas biopsias, vemos que el porcentaje de DNA libre pues, es mayor en los pacientes que tienen rechazo comparado con los pacientes pues, que tienen o bien una biopsia normal
o bien otro diagnóstico. Si desglosamos el rechazo en función del tipo de rechazo, celular, mixto o rechazo humoral, vemos que este aumento este aumento de fracción de DNA libre que encontramos pues es sobre todo a expensas de rechazo humoral, lo cual tiene sentido porque sabemos que el DNA libre en esta entidad pues refleja el daño endotelial que se produce. Y si nos vamos a la categoría de otros, donde tenemos pues, diferentes categorías diagnósticas, vemos que si bien bueno, pues la mayoría de los pacientes tienen DNA libre bajo, pues hay aquí algunos outliers, ¿no? Donde vemos que aquí en glomerulonefritis recurrente o otros diagnósticos pues, que tienen una fracción de DNA libre elevado, lo que va acorde pues, que es un marcador que no es específico de rechazo y que lo que nos enseña o lo que nos muestra es pues el daño tisular que se produce. En cuanto a, si miramos las curvas ROC y miramos la predicción de TRAC en rechazo, la primera gráfica es la curva ROC de TRAC. Lo que hicimos comparar con un biomarcador que utilizamos, ¿no?, en la práctica clínica diaria, como es la creatinina, para comparar los dos y luego ver si la combinación de los dos marcadores pues, añadía algo. Vemos que el área debajo de la curva pues, es de 0,65 para la predicción de rechazo en todas las biopsias, con un valor predictivo negativo del 74%, y que cuando añadimos la creatinina pues, aumenta un poquito. Si ya nos vamos directamente al subgrupo de rechazo humoral, vemos que la predicción es mejor, tiene un área abajo de la curva del 0,73 y un valor predictivo negativo muy alto del 96%. Que si cuando juntamos TRAC con la creatinina en estos pacientes, pues aumenta hasta casi un 0,8. Miramos la correlación, ¿no? Vimos que los pacientes, es decir, el porcentaje de DNA libre pues estaba correlacionado con las lesiones pues en la microcirculación y las lesiones que encontramos en el rechazo humoral, glomerulitis, inflamación de los capilares peritubulares y también C4D. Y asimismo con el propio diagnóstico. Las correlaciones son un poco débiles, pero bueno, es un dato confirmatorio, ¿no?, que ya hemos visto en estudios previos de que existe esta relación. Si ya nos centramos a las biopsias por indicación clínica, vemos un poco pues, el mismo cuadro, ¿no? Tenemos aquí el DNA libre en rechazo, que es numéricamente, como podéis ver, es de 3,2, es bastante mayor que en las biopsias normales. Lo que pasa que por un tema de potencia estadística, pensamos, no nos sale estadísticamente significativo, y como es lógico pensar que en las biopsias por indicación, pues biopsias normales hay muy poquitas, de hecho solo tenemos 8, con lo cual esta comparación, bueno, la P no salía, pero bueno, se puede ver aquí que el porcentaje de DNA libre es mucho mayor en los pacientes con rechazo. Si desglosamos por diagnóstico, pues también, ¿no? Vemos que el rechazo humoral es quien lidera esto, ¿no?, y quien tiene un DNA libre más elevado, y si lo desglosamos los otros diagnósticos, pues vemos un poco lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, que la mayoría están bajitos, pero hay algunos outliers pues, que tienen una fracción elevada. Cuando miramos las curvas ROC, pues tenemos un escenario que es bastante similar al que hemos visto, con unas áreas de 0,6, y cuando miramos específicamente rechazo humoral, pues tenemos unas áreas bastante mejores de 0,7, con un valor predictivo negativo muy elevado del 94%, y junto con la creatinina pues mantenemos esta capacidad predictiva. Si nos vamos ya a las biopsias de protocolo, pues aquí sí vemos diferencias estadísticamente significativas. Fijaros que aquí hay una mayor proporción, evidentemente, de biopsias normales, como es de esperar, y vemos que pues, la fracción de DNA libre en rechazo pues, es mucho mayor. Si lo desglosamos por diagnósticos, esto es interesante porque vemos que el rechazo celular no sale elevado. Sabemos por la literatura que el DNA libre refleja el daño endotelial, con lo cual no capta muchas veces el rechazo celular, a no ser que sea rechazo celular con mucha inflamación, que a priori no debería ser el caso porque son biopsias de protocolo, pero bueno, decir que solo son 3 pacientes, con lo cual son datos que tenemos que interpretar con cautela.
Y una categoría interesante es la categoría borderline, que, si os acordáis, en la gráfica previa de biopsias por indicación, borderline estaba muy bajita. Aquí seguramente el significado de esta categoría es distinto en este contexto de biopsias de pacientes que no tienen disfunción, y probablemente sea una categoría heterogénea en donde hay mezcla de las varias cosas, y podríamos pensar que a lo mejor pues, con la información de TRAC a lo mejor podríamos bueno, pues decidir si el paciente es borderline, pues tienen peor pronóstico que otros. Sería algo bueno, que nos interesa mucho y algo definitivamente a explorar. Y bueno, un poco la misma repartición cuando desglosamos los otros. En cuanto a área bajo la curva, pues la predicción mejora un poquito, aquí casi es de 0,7, y lo que hicimos fue al ver que esta categoría borderline pues era muy heterogénea y que probablemente estemos delante de pacientes que tienen rechazo y otros que no, decidimos excluirla de la categoría de rechazo, y vemos que el área bajo la curva pues aumenta casi un 0,76 para el diagnóstico de rechazo en las biopsias de protocolo. Para el rechazo humoral subclínico, pues vemos que el área es buena, de 0,85, con un valor predictivo negativo del 100%. Y ya para terminar, estas son las conclusiones. Bueno, el TRAC es un marcador no invasivo preciso que nos descarta la presencia de rechazo humoral activo, tanto en biopsias de protocolo como en biopsias por indicación clínica, en un estudio que es este, ¿no?, que refleja la práctica clínica habitual, porque están incluidos, ¿no?, todos los casos que nos podemos encontrar en el día a día. La inflamación tubulointersticial en el rechazo celular no parece producir suficiente liberación de DNA libre para ser detectado en plasma de forma precisa en la mayoría de los casos. Estos hallazgos muestran que la capacidad del biomarcador para detectar inflamación microvascular, bueno, pues que este test tiene esta capacidad, y que la asociación al rechazo celular es mucho menor. El daño parenquimatoso, que se media por causas no inmunes, también puede producir una elevación del DNA libre, como hemos visto, y el estudio combinado con la firma transcripcional de TrueGraph podría mejorar el valor predictivo positivo en estas biopsias, y especialmente para la detección del rechazo celular, que hemos visto que el DNA libre quizás no es el mejor biomarcador. Y un poco lo que se ha dicho, ¿no?, antes, que estudios prospectivos, multicéntricos y de intervención pues son necesarios para demostrar realmente la utilidad de estos biomarcadores en nuestra práctica clínica habitual. Y ya me gustaría agradecer a todos los centros que han participado en este estudio y los pacientes que han participado. Muchas gracias. Estamos justo fuera de tiempo, vamos a intentar responder a un par de preguntas de forma rápida, porque hemos empezado un poco más tarde para favorecer que viniera la gente. ¿Tenéis preguntas? Yo te quería preguntar, Oriol, ¿por qué no tenemos ensayos clínicos en general con los biomarcadores, que es lo que nos hará decidirnos, ¿no?, definitivamente a usarlos? Probablemente porque es tremendamente caro, ¿no? Pero yo creo que, al igual que a nadie se le ocurre poder testar un inmunosupresor nuevo sin un ensayo clínico prospectivo randomizado, yo creo que aquí es donde nos debe permitir un poco la seguridad, ¿no?, de que el valor de estos biomarcadores realmente supera nuestro standard of care, ¿no? Porque por eso ponía un poco ahí, ¿no?, que el objetivo de cuando uno diseña el trial pues puede ser muy distinto, ¿no? Pero aquí lo que queremos es mejorar, ¿no?, o de alguna manera aportar algo nuevo a nuestro standard of care, que aquí es la biopsia, ¿no?, o la creatinina, ¿no?, función renal, ¿no? Entonces, ahí es la forma más transparente, ¿no?, de alguna manera ver eso, ¿no? Un poco lo que enseñaba tanto Fritz como Joana, ¿no?, en estos dos estudios, ¿no?, un poco cuando uno sale de estos estudios bien retrospectivos, ¿no?, la incidencia de eventos son los que son, ¿no? Y a partir de ahí es donde probablemente estos valores predictivos cambian tanto, ¿no? Yo aprovecho para preguntarte, Fritz, en todo vuestro estudio, que es un estudio sobre pacientes portadores de 2 injertos, y os habéis centrado mucho en el análisis del rechazo de páncreas, y al menos en el simultáneo sabemos que muchas veces son 2 fenómenos que coexisten, el rechazo renal y el de páncreas. Esto no sé si lo habéis analizado aparte, o sé que probablemente, bueno, la mayor parte de los casos no tenéis la biopsia de ambos casos, pero ¿tú crees que esto supone algún problema en la interpretación de los resultados? Sí, claramente. El pilar del estudio es el gold standard de
la biopsia. Y en la mayoría de los pacientes no tenemos biopsia simultánea de ambos órganos, por lo cual esto es difícil. Lo que sabemos, no necesariamente de nuestra población, pero en general, es que no siempre hay concordancia entre el rechazo entre los órganos, ¿no? A menudo y clásicamente se había incluso biopsiado el riñón en sospecha de rechazo de páncreas. Hemos dejado de hacerlo porque hemos visto que hay cualquier tipo de combinación. Puedes tener un rechazo de páncreas sin tener rechazo en el riñón y viceversa, puedes tenerlo en los dos órganos. Entonces, pero en este estudio no disponemos de los datos porque simplemente no tenemos biopsia de los dos órganos a la vez. Pero claro, esto sería un dato interesante y probablemente parte del camino para poder diferenciar con la señal de los biomarcadores, diferenciar entre los dos órganos. No sé si tenemos tiempo. Una última pregunta tal vez para Oriol, Fritz, inclusive para vosotros dos, es con el tema de las biopsias. Es decir, nosotros sabemos que no todos los centros realizan biopsias de seguimiento por diferentes válidas razones. Con este uso de biomarcadores estamos frente a la posibilidad de decir que vamos a entonces tener biopsias más guiadas, es decir, no las vamos a eliminar porque las necesitamos, pero lo que sí tal vez es que vamos entonces a todas esas biopsias por protocolo que se hacen en pocos centros, vamos a empezar a tener más biopsias por indicación. No sé cuál es con el uso de estos biomarcadores. Sí. Claro, por indicación yo creo que tendremos las mismas, porque el valor predictivo positivo es malo, ¿no? Entonces, cuando es positivo, tenemos que hacer la biopsia, porque no sabemos si hay o no hay rechazo, ¿no? Si confirmamos que realmente el valor predictivo negativo en este contexto es bueno, sí que podremos estar tranquilos, ¿no? Y yo creo que esto es muy útil, por ejemplo, en pacientes que tenemos, ¿no?, muy añosos, obesos, anticoagulados, ¿no?, que realmente... Porque la biopsia, desgraciadamente, para nosotros, renal nos aborda mucho más, muchas veces, que el rechazo en sí, ¿no? Si hay fibrosis, si hay alinosis, ¿no? Los compartimentos son muy ricos y para un poco la perspectiva de cómo se comporta no solo es el rechazo, ¿no? Y ahí yo creo que en este tipo de población, que siempre es donde hay incidentes, ¿no?, y siempre estamos dudando, pues sí que evidentemente nos puede ayudar. Pero por indicación, ¿no?, porque si el valor predictivo positivo es muy bajo, tendremos que hacerlo, sea cuando sea positivo, sí o sí, ¿no? Marta. Sí, supongo que tú quieres decir si vamos a dejar, o sea, si vamos a ahorrarnos biopsias. A lo que me refería es, sí, habrá que hacerlas de todas maneras, pero entonces ya va a haber un grupo, una población en la cual haréis primero el biomarcador y dependiendo si el biomarcador es negativo estaréis tranquilos, pero si el biomarcador es positivo hay que hacer la biopsia. Pero opino lo mismo que Oriol, quiero decir que nos quedaremos tranquilos en aquellos pacientes en los que biopsiar nos supone un riesgo más allá de lo que nos parece aceptable. Y entonces nos quedaremos con esa información, pero es cierto que aparte del rechazo nos interesa saber si hay una recidiva, si hay mucho daño crónico. Estoy sufriendo porque estamos fuera de tiempo. Había una pregunta por allá, creo que había una pregunta allá. Empezamos 10 minutos tarde. Pediátrico, ¿no?, que ahí no hacemos biopsias de protocolo, sino salvo por las poblaciones muy hipersensibilizadas, etcétera, ¿no? Y sin embargo también es muy importante porque donde es crucial aumentar la supervivencia del injerto es en el niño. Entonces que será importante también, no sé si aparte de la biopsia hay algún otro parámetro que pueda ser adecuado para validar esta herramienta diagnóstica. Bueno, estamos haciendo estudios para poder hacer el discovery y validar todo esto también en niños, ¿no? Actualmente esto que se ha presentado es para adultos, pero es verdad que el tema de niños también nos preocupa y estamos desarrollando estos estudios, sí. Pues si no hay más preguntas del público y con las disculpas de haber terminado fuera de hora, muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que han sido presentaciones muy informativas y con novedad en el tema, así que muchísimas gracias a todos por el simposio.